Hablando de aviación, vamos a sobrevolar territorio inhóspito. Algunas veces se sobrevuelan territorios que dices tú, oye, ¿cómo vive alguien aquí? ¿O cómo crece aquí alguna planta? Pues viven y crecen las plantas. Estamos tratando un tema, el tema que estamos tratando, la serie que estamos tratando, la hemos titulado, como veis en pantalla, ¿qué hacer cuando nada se puede hacer? ¿Qué hacer cuando nada se puede hacer? Y es que decíamos la última vez, hay problemas en la vida. La vida está llena de momentos felices, la vida está llena de momentos maravillosos, pero también la vida te va a ofrecer momentos de sufrimiento. Y hay cosas, hay algunos temas en los que se sufre y se sufre mucho. Decíamos la última vez, oye, si el tema por el que estás sufriendo se puede resolver, o puedes hacer algo para aminorarlo, puesto que en el masoquismo no hay heroísmo. El masoquismo es más bien una patología. Y cualquier ser humano normal debe huir del sufrimiento, siempre que los medios sean legítimos. Puesto que eso es así, oye, si hay algo que puedas hacer, hazlo. Final del sermón, decíamos, ¿verdad? Pero es que claro, sí, porque muchas veces lloramos. El llorar tiene un efecto terapéutico gigantesco. Y es verdad, lo decíamos la última vez, pero oye, haz algo si está en tu mano. Bien, vale. No era ese el tema, sino el tema era aquellas cosas que nos vienen sobrevenidas, que nos vienen sobrepuestas del exterior, que causan una aflicción terrible a nuestra alma, aquello que nos mete en un agujero y del cual no podemos nosotros salir por nuestra cuenta. En otras palabras, no hay nada que yo pueda hacer. Y en este sufrimiento en el cual no hay nada que se pueda hacer, es algo que alcanza a todo el género humano. No importa la edad o el sexo o el estatus social o la economía. No importa el momento histórico, nos alcanza absolutamente a todos. Y es aquí donde reside el punto que queremos seguir tratando hoy. Porque estas angustias te pueden alcanzar, como decíamos, a cualquier nivel. En el nivel académico, donde ya sabes que no podrás hacer lo que tú soñabas. O en el nivel laboral, porque no tienes el trabajo que deseas, estás angustiado. O no tienes trabajo. O en el financiero, porque ya te comieron las deudas y no tienes a qué recurrir. O en el personal, o en el relacional, o en el familiar. O incluso en situaciones de enfermedad, que suelen ser las más agonizantes, o incluso en aquella no solo enfermedad que no se puede curar, sino aquella persona querida que has perdido, porque todos hemos perdido a una persona querida, y si no, es solo cuestión de tiempo para que así suceda. ¿Qué hacer cuando nada se puede hacer? Porque es precisamente, decíamos, en estos momentos cuando uno se siente solo, cuando uno se pregunta ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y sientes la distancia de Dios y sientes la falta de amor, es decir, la apatía de Dios. Es lo que sientes. Y por eso que surge de lo más profundo de nuestra alma, de manera prácticamente involuntaria, la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Decíamos que para entender qué se puede hacer cuando nada se puede hacer, teníamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, precisamente de mano del que fue hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, Santiago. Santiago, que era incrédulo. Santiago no creía en su hermano mientras su hermano tenía un ministerio público. Era su hermano, ¿cómo iba a creer a su hermano? Pero ocurrió algo en Santiago. Y ocurrió que saber que su hermano había muerto crucificado y ser testigo de ello, y luego ver a su hermano vuelto a la vida, aquello hizo cambiar radicalmente a Santiago. Y este Santiago, que habla del sufrimiento, no fue ajeno a él. El historiador Josefo nos cuenta, el historiador judío de la época prácticamente, nos cuenta cómo él fue arrestado y ejecutado por las autoridades religiosas de su tiempo. Él no fue ajeno, ni mucho menos al sufrimiento, es más por creer en su hermano. Después de haberlo visto resucitado, es que empezaron los verdaderos padecimientos de Santiago. Y ahí él nos dice, hermanos, decíamos la última vez, tened por sumo gozo
cuando os halléis, o en el hecho de que tenéis que hallaros en diversas pruebas y aflicciones. Y decíamos, pero ¿cómo se puede tener una aflicción y sufrimiento y al mismo tiempo tener gozo? Decíamos que esto no era masoquismo, porque el masoquismo es el sufrimiento como final. Pero Santiago dice, mira, es que Dios tiene un propósito en el sufrimiento y lo utiliza como una herramienta para hacer cosas buenas y cosas bellas, aunque sea difícil de apreciar. Y ahí veíamos cómo se daba respuesta a aquello que sentimos. Y decíamos que a través de dos ejemplos en los evangelios, que el silencio de Dios cuando estamos en la angustia no debe interpretarse como su ausencia. Cuando estamos en la angustia, el silencio de Dios tampoco debía interpretarse como su apatía. Y así decíamos que una cosa que puedes hacer, basado en los ejemplos del Señor, cuando nada puedes hacer, era confiar en su presencia y confiar en su amor, porque Él está más presente que nunca y te ama con más ternura que nunca en el momento del sufrimiento. Pero Santiago proseguía y decía, en ese sufrimiento se produce paciencia. Y decíamos, si lo tuviéramos todo en la vida, seríamos extremadamente peligrosos. Nos convertiríamos en gente indolente, soberbia, agresiva. No tendríamos empatía absolutamente por nadie. Es en la paciencia que Dios puede solamente ejecutar una mejora de carácter en ti, que tengas tú mejor, que tú seas mejor persona y que puedas ayudar a los demás. Decía por eso, a través de la paciencia, cuando estáis en la prueba, decía Santiago, Dios os hace perfectos, os hace completos, os hace la mejor versión de vosotros mismos, como un padre que no le da todos los caprichos a su hijo, quiere la mejor versión de su hijo. Por tanto, la segunda cosa que podíamos hacer cuando nada se puede hacer es confiar en su obra en nuestra vida. Confiar en su presencia y en su amor. Confiar en su obra. Él está haciendo una obra. Y hoy vamos a continuar el tema, poniendo el énfasis en otro tipo de confianza. En el momento de la angustia podemos confiar en su regalo. ¿Regalo? Regalo de Dios. ¿Cómo se puede considerar un regalo de Dios una profunda aflicción, una angustia, un momento de prueba? Regalo de Dios es que me dé unas vacaciones en el Caribe o que me compre un nuevo coche. Regalo de Dios es el día de mi boda, pero no el día de un funeral. Eso no son regalos de Dios. ¿Eso pueden ser considerados regalos de Dios? ¿Tiene eso algún propósito que sea considerado regalo de Dios? Y si tiene un propósito y sirve para algo, ¿cómo se hace? Y ahí es donde Santiago, saltando al siguiente versículo de los que estábamos tratando la vez anterior, dice, oh sí, se puede confiar en el regalo de Dios, incluso cuando el regalo es una angustia, porque detrás de la angustia hay más. Y decía Santiago, y dice, si alguno de vosotros, en ese contexto de angustia y de problema profundo que estamos viendo, dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Lo que está diciendo Santiago es, no es que cuando sufres algo no sea regalo de Dios. El problema es que no podemos verlo como tal. Y no se puede superespiritualizar. No le digáis a alguien cuando está sufriendo y hace la pregunta ¿por qué? No le digáis, es mejor preguntar ¿para qué? No puede preguntar ¿para qué? Solamente puede preguntar ¿por qué? Porque su alma está llena de aflicción. Dale tiempo. Sé paciente. El problema no es que no haya regalo. El problema es que no lo vemos. Y dice Santiago, en este contexto necesitamos sabiduría. Pide a Dios sabiduría. Y cuando habla de sabiduría, no está hablando de una sabiduría en el sentido de conocimiento intelectual, en el sentido de tengo una gran aflicción, voy a coger un volumen de teología y ver para qué Dios quiere esta aflicción. Tampoco podemos coger en ese momento un libro de autoayuda y ver las cosas de otra manera. De lo que está hablando
Santiago, no es de la sabiduría del conocimiento, que para poco te iría a servir, sino de una sabiduría que es capaz de unirse al mundo práctico, una sabiduría que pasa del conocimiento a la vida, que pasa de saber en la mente a experimentar con la vida, con tu prójimo, contigo mismo en tu interior incluso. Saber navegar. Lo que está diciendo Santiago es: pide a Dios sabiduría para saber navegar las tormentas de la vida. Porque Dios tiene más. Ahora, que nosotros no veamos ese más cuando estamos sufriendo es normal. Sería deseable, pero es normal que normalmente no pueda ser así. Necesitamos en la mayoría de las ocasiones tiempo. Y ahí es donde juega el factor del que mencionaba Santiago la vez pasada: paciencia. Mira, Dios no tiene prisas y Dios tiene mucha paciencia contigo. Cuando estés en angustia y no sepas por qué, concédete a ti mismo la paciencia contigo que Dios te otorga. Si Dios te otorga paciencia, ¿cómo tú no vas a ser paciente contigo mismo? Hay cosas que solo se solucionan, o se conocen, o se intuyen, o se llega a ver el propósito de más allá con el tiempo. De manera que date tiempo, porque el Señor tiene paciencia. Ten paciencia y espera. A veces, cuando contemplamos la vida, Rebeca y yo, de manera retrospectiva, y eso significa que nos empezamos a hacer mayores, nos preguntamos: ¿por qué Dios permitió aquel o este asunto? ¿Por qué se tuvo que pasar por aquella trágica situación? ¿O por qué Dios sigue dándonos la permanencia de un dolor? Cualquiera que sea, ¿por qué? Los porqués auténticos solamente Dios los sabrá, pero cuando conversamos acerca de estas cosas, Rebeca y yo siempre llegamos a la misma conclusión: no seríamos los mismos. No seríamos los mismos. No pudiéramos haber dado lo que hemos podido dar. Y eso no nos hace grandes, porque bien sabe Dios que tan vulnerable a la angustia soy yo como cualquiera de vosotros, y que todos dependemos extraordinaria y únicamente, exclusivamente de Dios. Pero mirando en retrospectiva vemos: si no hubiéramos pasado por ahí, nosotros no seríamos nosotros. Y yo le digo a Rebeca en esta circunstancia, le digo: Rebeca, solo sé que si no hubiéramos pasado por ahí, yo, personalmente, teniendo tantas cosas que solucionar en mi vida, ¿verdad?, pero yo no sería quien soy, sería mucho más orgulloso. Mi naturaleza me arrastraría al orgullo, y el orgullo a la soberbia, y la soberbia a la crueldad. Y estaría todo el tiempo juzgando a unos y juzgando a otros, sin ser capaz de empatizar con el sufrimiento, con el doliente, con el que padece. No podría ayudarle, no podría ser condescendiente, no podría ni siquiera orar por él con misericordia. No podría dar ni a mis hijos, ni a mis vecinos, ni a más personas lo que Dios me ha dado a mí, porque viviría en un estado de soberbia en donde sería intocable. Teníamos que pasar por aquella situación. Tenemos que estar a veces en una situación de permanente angustia. Y Dios hace de ti la mejor versión de ti. Decía Dostoyevsky: solo temo una cosa. Fijaos en esta frase: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. ¿Qué quería decir Dostoyevsky? Viktor Frankl, el autor que estuvimos hablando la vez pasada
al cual también retomaremos en esta ocasión, explica esa frase de Dostoyevsky. Lo que está queriendo decir Dostoyevsky cuando dice solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Lo que está diciendo Dostoyevsky es, yo quiero sufrir. ¿Cómo va a querer sufrir? Ninguno de nosotros es un ser normal, que no tiene patología importante, no quiere sufrir. Así que Dostoyevsky no estaba diciendo yo quiero sufrir. No, lo que estaba diciendo es la vida me regalará buenos momentos y me regalará momentos de sufrimiento. En esos momentos de sufrimiento se mostrará quién realmente soy y quiero ser digno de ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sufrimiento te va a abocar a lo más animal que hay en ti. Y tú tendrás que decidir si te quieres convertir en aquel que hace daño porque fuiste dañado o en aquel que quiere tener misericordia porque tú necesitas misericordia. Del mazo del sufrimiento salen los peores demonios. Del mazo del sufrimiento salen los mejores ángeles. Decía Dostoyevsky, solamente temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Dostoyevsky estaba viendo en el sufrimiento un regalo que se le daba, que él tenía que usar y ser digno de él con un buen propósito. Es decir, ver aquellas etapas por las que necesariamente pasaremos sufriendo como una oportunidad, como un regalo. Verlo en primera persona. Aquellas personas que más me han enseñado en la vida no son aquellas que aparentemente triunfan en todo. Es muy triste ver cómo hasta en el mundo cristiano pretendemos ser grandes triunfadores. Y veo a hombres que siendo grandes son muy pequeños delante de Dios. Y veo a personas que siendo extraordinariamente pequeñas e invisibles son muy grandes y enseñan grandes lecciones delante de Dios. Cuando eres consciente de que el sufrimiento tiene un sentido, todo cambia de sentido. Las personas que, como decía, más me han ayudado en este mundo son aquellas que han sido capaces de entender el sufrimiento como un regalo de Dios. ¿Cuántas veces habéis escuchado la frase gracias a Dios y luego que viene detrás una cláusula que es algo positivo, ¿cierto? ¿Cuántas veces habéis escuchado gracias a Dios y una cláusula negativa? Recuerdo, y este es el tema de hoy, este realmente es el núcleo del tema de hoy, el sufrimiento como regalo de Dios. Contra natura, ¿verdad? Recuerdo cuando Rebeca y yo vivíamos en Estados Unidos. Vivimos durante una época en el estado de Tennessee y durante otra época en el estado de Florida. Viviendo en el estado de Tennessee, conocimos a una pareja muy linda. Él era pastor y su mujer. Tenían 2 hijos, un niño y una niña, preadolescentes. El niño era más pequeño, la niña tendría unos 11, 12 años. Una familia maravillosa, muy linda. Él pastoreaba una iglesia muy pequeñita y muy sencilla, en un pueblecito a unos kilómetros de donde nosotros vivíamos. Un pequeño pueblo, una pequeña iglesia, una pequeña familia y un pequeño servicio. Pero eran extraordinarios. Hicimos una amistad relativamente corta, pero muy bonita con ellos. David, mi hermano David. Con el tiempo, Rebeca y yo nos mudamos a Florida. Y en Florida recibí una carta de David que me sorprendió. Dije, David me escribe a mí una carta. ¿Y por qué? La abro y me cuenta. Hermano Antonio, hace unas semanas mi mujer se dirigía a la iglesia para enseñar a los niños. Y era de noche y estaba lloviendo. Y en el coche iba con mis 2 hijos y se atravesó un perro. Y mi mujer dio un volantazo y el coche rodó.
mi mujer quedó quebrada en el cuello de por vida y mi hija perdió la vida. Y seguía diciendo, y David me perdone porque no sé las palabras, ahora no las recuerdo con exactitud, pero parafraseando decía, pero aún así tengo fe. Tengo fe porque ella estaba haciendo lo que era correcto. Iba a enseñar a los niños y Dios se la llevó, o se llevó a mi hija más bien, y ella le dejó una lesión de carácter permanente. Sé que en la lesión de mi mujer Dios seguirá obrando para su gloria. Y con mucha más seguridad sé que mi hija está en un mejor lugar con el Señor, mejor incluso que con nosotros. Es de estas cartas que cuando las lees se te paraliza el aliento y no te recuperas hasta que pasan unos minutos y en tu mente pulula solamente una idea. Esto es fe. Fe no es que Dios te va a librar de todo, si bien puede. Fe es que Dios te libre o no te libre, Él es soberano y te ama y tiene un propósito. Y cualquier cosa, en lo bueno y en lo malo, Dios te regala oportunidades, regalos de Dios. Él hablaba en primera persona como el que sufre. Sin embargo, en las palabras que hemos estado viendo de Santiago, Santiago habla en tercera persona, como el que observa el sufrimiento. Así hemos estado tratando las palabras de Santiago, como el que observa el sufrimiento. Para entender en primera persona al que sufre, habría que saltar de Santiago, para retomarlo al final muy brevemente, a otro discípulo de Jesús, no uno de los 12, pero sí otro apóstol de Jesús, que en sus escritos se manifiesta no como aquel que observa el sufrimiento, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino como aquel que experimenta el sufrimiento en primera persona. Y esa otra persona es Pablo, que comparte muchas similitudes con Santiago, porque Santiago, siendo incrédulo, ve a su hermano resucitar y cree. Pablo, siendo incrédulo, siendo fariseo, perseguía a cristianos. Ve igualmente que vio Santiago al Jesús resucitado, se produce en él una locura de conversión. Y cuando él acepta a Jesús como el Mesías que él esperaba, y cuando él se entrega a la causa de Dios desde la senda buena, desde lo que ellos llamaban el camino, que eran aquellos judíos que habían creído en Jesús, el de Nazaret, como Mesías, cuando él se entrega a esa causa, un hombre que lo tenía todo, privilegio, posesión, cultura, influencia, lo pierde todo. Y perdiéndolo todo, no solamente se queda en cero, se va a menos mucho, porque empieza a sufrir de todo. No te extrañe que cuando quieras hacer las cosas bien en la vida, empieces a sufrir. Pero te garantizo que el sufrimiento de hacer las cosas mal en la vida es mucho mayor. Pablo dice, en un momento en el que escribe, dice, os voy a contar mi experiencia. Hace mucho tiempo vengo sufriendo. No vamos a mirar el contexto completo, porque no se trata de eso en el día de hoy, pero él nos está diciendo, he estado sufriendo mucho por mucho tiempo. Y Pablo describe su situación presente de sufrimiento así, en primera persona. Para impedir que me enalteciera, me fue dada. Pablo nos escribe diciendo, para. Y esta pequeña partícula en griego, que es como él escribe, lo que quería decir es, hay un propósito, hay una meta, hay un objetivo, hay un sentido. No sin sentido, sino sentido. Hay un propósito para, en este caso, impedir que me enalteciera, me fue dada. Dada viene de la palabra dádiva o regalo. En su original, esta palabra se usaba para cuando los dioses concedían un privilegio. O bien llovía,
o bien había mayor fertilidad, o ganaban una guerra, los dioses concedían, regalaban. Y Pablo dice, se me dio un regalo con un propósito. Y sigue él. Una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Una espina, Pablo? ¿Tú estás considerando un regalo, una dádiva, algo hermoso que se te da a una espina? Fijaos lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está haciendo una analogía, usando un lenguaje prácticamente metafórico para hacernos ver e incluso, si es posible, sentir gráficamente el dolor intenso por el que él estaba pasando. El regalo de Dios. Gracias, Señor, por el regalo. ¿Quién necesita regalos como este? Era una espina. Él no especifica exactamente qué era, y de ahí que especulamos, pero sí se sabe, por la analogía, de que era una espina como la corona de espina del Señor, una espina como esa espina del pescado que te clavas cuando comes. ¿Cómo te deja la espina, aparte de dolorido? Inhabilitado. Mientras tiene la espina, no puedes hacer nada, excepto ver la espina, mirar la espina, sentir la espina, no puedes concentrarte absolutamente en nada. De esa manera, el regalo que Dios concede a Pablo es un dolor penetrante, prácticamente inhabilitante, debilitante. Y esa espina resulta que me abofetea. La palabra abofetear no es tanto dar un golpe con la mano abierta, que puede ser, pero el sentido más bien en el que se usa en el Nuevo Testamento esta palabra es golpear con el puño cerrado. Es la misma expresión que se usa cuando Jesús está en su pasión y todos le daban de puñetazos. Esa es la expresión. Todos le daban de puñetazos. Todos le martilleaban con sus manos, le abofeteaban. Decía Pablo, como dice en otra traducción, esto me abofeteaba, esto me atormentaba. En otras palabras, nosotros podríamos traducirlo, esto me hacía bullying. ¿Habéis conocido lo fuerte que puede llegar a ser lo que llaman hoy el bullying a través de las redes sociales? Gracias que nosotros no teníamos cuando éramos pequeños. Teníamos bullying, siempre hemos tenido bullying, esto no es nuevo, pero no teníamos el de las redes sociales. Me hace bullying, me atormenta, me da de puñetazos, me humilla. ¿Qué era la espina? No sabemos. Pero Pablo dice que era una espina en la carne, era un dolor intenso que le debilitaba y era en su carne, era algún tipo de enfermedad o padecimiento. Algunos han especulado y han dicho que pudieran ser ataques epilépticos. Imaginaos Pablo en un sermón y de golpe un ataque epiléptico y espumarajos. ¿Y cómo podía aquello glorificar a Dios? ¿El gran apóstol confundiéndose con signos de endemoniado? ¿Qué cosa era aquella que humillaba tanto a Pablo? Otros especulan y dicen que podría ser quizá algún tipo de crisis por las que él pasaba depresivas. Y no sería de extrañar. Sinceramente, esto sí que no es para nada desdeñable, porque Pablo lo tenía todo. Y ahora que estaba haciendo las cosas de manera correcta, lo estaba sufriendo todo. Pérdida, apedreamiento, látigos, naufragios, persecución, crítica, envidias, en muchas ocasiones hambre, sed, desnudez, prisión. Pero si lo estaba haciendo bien, ¿por qué ahora? No me extraña que Pablo pasara por crisis de depresión que lo atormentaban. ¿Pudiera ser? Pudiera ser. Otros dicen que quizá en muchos de sus viajes pilló malaria. Y esto se refería a esos bofetones que la malaria te da de manera recurrente, que te deja completamente inhabilitado. Otros especulan, yo creo más bien que puede ir por ahí, pero quién sabe, porque él no lo especifica, que pudieran ser problemas de vista. En todo caso, si Pablo tenía un problema de vista inicial, aquello se fue acusando con los años hasta un punto en que lo deja prácticamente inhabilitado para escribir, para ir y para venir, necesitando siempre de un compañero de alguien. En todo caso era humillante. Un mensajero de Satanás.
No se sabe si Pablo está usando aquí una expresión coloquial como esto duele como el diablo o es más malo que el diablo, simplemente o está queriendo poner una cláusula que contiene información teológica. Más bien tiendo yo a pensar esto, en el sentido de que aunque algo te venga por el mismo diablo, no te olvides de que nada se te puede hacer, ni siquiera un pelo cae de tu cabeza si Dios no da permiso. En otras palabras, si bien la voluntad de Dios puede traerte algo bueno o algo malo, directa, su voluntad permisiva también puede hacerlo. ¿Y eso qué es? Eso es un mal que Dios usa para un bien. Fuere como fuere, de este texto deducimos, en el orden inverso que están las palabras de abajo arriba, cosas que son seguras. 1. Tenía un tormento. El tormento era humillante. Le atormentaba y le golpeaba. 2. Era como una espina dolorosa y debilitante, terriblemente debilitante. Y 3. Le fue dado como regalo. Y 4. Tenía un propósito. De manera que lo que Pablo está describiendo aquí es, tengo un problemilla muy gordo, que es doloroso, debilitante y humillante. ¿Y qué es lo que hizo Pablo con ese angustia dolorosa, debilitante y humillante? El gran apóstol con la gran necesidad. Pues que hizo lo que debía hacer, lo que todos nosotros debemos hacer. Y es, Señor, quítamelo. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor, he pedido al Señor para que lo quitara de mí, porque nadie quiere sufrimiento si eres una persona normal. Quítalo de mí. Y cuando dice el apóstol que 3 veces he rogado, no significa que oró 1, oró 2 y a la tercera fue la vencida. No, lo que está diciendo es, esto me ha perturbado, me ha debilitado, me ha atormentado de manera tan angustiosa durante tanto tiempo que han habido 3 épocas en mi vida, 3 épocas en donde ya no podía más, 3 épocas en donde le he dicho, Dios mío, o lo quitas o no puedo continuar. Dios mío, no puedo seguir con esta carga, es demasiado para mí, ya no puedo más. 3 veces he pedido a Dios. Y resulta que Dios le dijo. Hablamos en la vez anterior que cuando estás en un momento de angustia y sientes el silencio de Dios, no debe ser interpretado como su ausencia o como su apatía, porque Él te sigue amando y está más cerca que nunca. Y por tanto ese silencio, que es atenazante en los momentos de angustia, es lo que nosotros queremos muchas veces que desaparezca. De manera que aunque fuera que Dios solamente me hablara, que Dios me hablara, sería suficiente. ¿Sí? ¿Sería suficiente? ¿Qué tal que Dios te hablara lo que le habló a Pablo? Y le dice, Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Le está diciendo Dios, Pablo, mira, respuesta a quítamelo es, te va a bastar con saber que te amo. Y te va a bastar con saber que porque te amo estoy haciendo cosas hermosas en ti, aunque no lo puedas comprender. Te va a bastar, Pablo. Esa es mi respuesta. Porque te necesito débil, Pablo. Porque si eres débil, yo puedo llevar a cabo una serie de propósitos en ti y de otra forma sería absolutamente imposible. Una manera de poder comprender este versículo es cambiando las palabras. Es como si Dios dijera, te basta mi poder, el saber que, pero que en esta ocasión no lo haré. Te basta mi poder, pues mi gracia, mi amor, se perfecciona cuando tú estás débil. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo que te lo quite. No.
Pablo, va a ser permanente. Confía en mí. Yo tengo poder y te amo. No se puede hacer la obra que tengo contigo pendiente si no estás permanentemente débil. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando sabe que su angustia no puede ser o no va a ser retirada por Dios? ¿Qué hace Pablo cuando sabe que su angustia es irreversible, que su aflicción no tiene vuelta atrás, que tendrá que vivir y convivir con ella hasta el final de sus días? ¿Qué hace Pablo? Lo toma como un regalo. Porque esas fueron las palabras con las que él inició. Para propósito me fue dado regalo. Y es ahí donde se cumplen en Pablo aquellas palabras que decía Dostoyevsky. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y Pablo acepta sus sufrimientos como un regalo a partir del cual Dios tiene mucho que hacer porque le ama. Y así dice Pablo, por tanto, y esa es la respuesta al dolor inhabilitante, humillante y permanente. Por tanto, dice Pablo, he aprendido, he tomado el regalo de Dios y dice, por tanto, si eso es lo que Dios me ha dicho, muy gustosamente me gloriaré en debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Me gloriaré significa en un sentido positivo, incluso presumiré en un buen sentido. De manera voluntaria, lo aceptaré, lo adoro como mío propio de manera voluntaria, como hemos dicho, con gozo, porque hay porque Dios tiene un propósito. En otras palabras, lo que estaba queriendo transmitir era lo siguiente: habrá vida, tu debilidad es indispensable para experimentar la habilidad de Cristo en tu vida. Apago este. Gracias, Luis. Lo que estaba diciendo Pablo era: abrazar en la vida tu debilidad es requisito indispensable para experimentar la habilidad de Cristo en tu vida. Dios, en muchas ocasiones, te necesita débil para poder obrar en ti. Recordamos las palabras que nos decía Santiago, aquel que hablaba desde la perspectiva del que observa el sufrimiento, aunque él mismo, como hemos dicho, lo sufrió porque sufrió martirio. Pero aquel que observa el sufrimiento decía Santiago, tened por sumo gozo, estad contentos, en realidad. Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Es difícil, es contra natura. A lo mejor necesitáis tiempo, pero estad gozosos. Lo comprenderéis o lo asumiréis. Y cuando tal cosa sea, siéntete feliz de que Dios te trae regalos inesperados y no queridos. Fijaos las palabras de Pablo, aquel que experimenta en primera persona. Pues por eso me complazco, y el gozo de Santiago es el complazco de Pablo, en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. Y las angustias de Pablo son las pruebas de Santiago. Me gozo, me complazco en las pruebas y las angustias, dice Pablo, de acuerdo con su hermano Santiago, que también había visto al Señor resucitado. Y me complazco en aquellas cosas que me hacen débil, en aquellas personas que me insultan, en las privaciones de agua, comida, vivienda, ropa.
y en todas las persecuciones, tanto de los que son romanos como los que son de mi propio pueblo, me complazco, porque hay propósito. De manera que, por eso me complazco, continúa Pablo, en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, llegó a entender él, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, si tú siempre tienes lo que quieres y estás feliz, necesitas poco a Dios. Si tú siempre eres fuerte, necesitas nada a Dios. Pero cuando tú estás débil, sabes realmente quién eres. Y cuando estás débil y sabes quién eres, sabes que eres vulnerable. Y cuando eres vulnerable, miras hacia arriba. Y cuando miras hacia arriba, ves a Dios. Y cuando ves a Dios, recibes su poder para obrar en tu vida. Y Dios se hace grande en tu vida. Pablo, te necesito débil para que tú seas fuerte y yo me haga fuerte en ti por el propio bien tuyo y por el de los que te rodean. Fijaos en las palabras de este hombre, el psiquiatra y neurólogo austriaco que vivía en Viena, al que estuvimos mencionando la última vez, en su libro El hombre en busca de sentido. El hombre en el sentido de género humano. Este hombre que pasa por 3 años de campos de concentración nazi, porque es de origen judío, o lo era, acaba de morir hace una década aproximadamente, que pasa por 3 años de concentración en los campos de concentración y de exterminio, no de concentración, sino de exterminio también nazis. Este hombre que fue desposeído absolutamente de todo. Este hombre acerca del cual cuando leemos su libro todas nuestras quejas parecen enanas, una vez recuperado, porque sabía que había sentido, una vez recuperado, decía, estadísticamente había una posibilidad de 28 de salir con vida de los campos de concentración, y aquellos mejor dotados para sobrevivir eran los que no perdían el sentido, la esperanza. Sobrevive. Y una vez sobrepuesto, trabajando en Viena, restaurado a su puesto de psiquiatra, le vino un doctor en medicina a quien se le había muerto su mujer hacía 2 años, en una situación angustiosa. Este médico no podía sobreponerse a la terrible angustia que le amenazaba, que le atenazaba de manera continua. Y va a su consulta al psiquiatra que había estado en los campos de concentración. Y después de escucharle, le pregunta, doctor, ¿cómo hubiera sido para su mujer si usted se hubiera ido y hubiera muerto primero? El doctor dijo, hubiera sido terrible para ella, habría pasado por un horroroso sufrimiento. Y le contesta el psiquiatra, mira, al irse ella primero, tú, sin pretenderlo, has librado a tu mujer de ese sufrimiento. Sí, es posible que se tarde en comprender, pero normalmente se comprende. Y si no se comprende, sabemos una cosa, comprenderemos. Sepamos o no sepamos con exactitud el por qué o el para qué de este sufrimiento aquí y ahora, sepamos o no sepamos, sabemos que tiene un sentido. Reporta Viktor Frankl que este hombre pudo recuperarse cuando quitó los ojos de sí mismo y los puso en el ser amado. Supo que le había librado de ese terrible sufrimiento y con gozo sufría la pérdida de su mujer. Él mismo, hablando de este caso, teoriza y dice, llego a esta conclusión, dice Viktor Frankl. El sufrimiento, de cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio.
¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es aquella penalidad, aquel sufrimiento que tú pasas voluntariamente porque hay sentido, porque hay propósito, como el sufrimiento de un estudiante para aprobar, o de un labrador para segar, o el sufrimiento de un atleta para ganar. El sufrimiento, por tanto, cuando tiene sentido, es como un sacrificio. Pierde mucho de su fuerza, el sufrimiento pierde mucho de su aguijón, porque hay sentido. ¿Qué nos dice el mismo Pablo? Siempre, en toda circunstancia, en todo momento, cada día, sé como un sacrificio vivo presentado a Dios. Es lo bueno y es lo malo. Acepto voluntariamente el regalo que Dios me da, porque hay sentido. Esto no es sufrimiento a secas, es sacrificio, porque hay propósito. Y aunque Frankl está hablando de los propósitos del aquí y ahora presentes, pareciera que toca, aunque no es el propósito de su libro, aquel sentido o propósito de sentido pleno, existencial, cuando sigue diciendo: la vida que depende del azar, dice el psiquiatra, la vida que depende del azar no merece ser vivida. ¿Qué es lo que está diciendo Frankl? Está diciendo, una persona puede no creer en Dios. Ya es difícil esa fe. Es mucho más difícil y atrevida la fe de pensar que Dios no existe, a la de pensar que no estamos aquí por casualidad. Pero no solamente es atrevida la fe del que dice Dios no existe, es que además de no servir para nada, hace daño. ¿Por qué? Porque si el mundo entero ha llegado aquí por azar, difícil de creer, por los delicados equilibrios en millones de cosas en la naturaleza. Pero si hemos llegado aquí por azar, y tú has llegado aquí por azar, tu sufrimiento también es por azar. Tu sufrimiento no tiene sentido, como dice el ateo Richard Dawkins en su libro. En uno de los libros que se ha hecho más famoso dice: no hay piedad, no hay misericordia, vivimos en un universo frío, indolente, injusto. Y todos nosotros bailamos al son de nuestro ADN, le está diciendo, todos nosotros somos productos del azar. Y si eso es así, tu sufrimiento es azar. Tu sufrimiento no tiene sentido. Y si tu sufrimiento no tiene sentido, ¿para qué sufrir? Y si tu sufrimiento no tiene sentido, ¿para qué vivir? La vida que depende del azar, dice Frankl, experto en el sufrimiento, no merece ser vivida. Pero el cristiano sabe que su sufrimiento tiene un sentido. Ahora comprendido o comprendido luego o comprendido en el más allá, tiene un sentido. Yo le puedo decir a alguien, ¿ves esa mesa? Y la mesa está completamente vacía, no hay absolutamente nada en ella, el tablero está completamente limpio. Y le puedo decir a alguien, tráeme un organismo vivo de esa mesa. Y la persona me podrá replicar, ¿tienes algún problema psicótico? ¿Ves lo que no hay? No hay nada en la mesa. ¿Qué animal vivo te voy a ofrecer? ¿Qué quieres que coja de la mesa? Y sin embargo la mesa está llena de miles de millones de bacterias que no podemos ver. El hecho de que no podamos ver una realidad no significa que esa realidad no exista. De la misma manera que el hecho de que en el momento inmediato no podamos ver el propósito de los sufrimientos no significa que sus sufrimientos no tengan un propósito. Lo único que se demuestra al no poder ver la realidad detrás, lo único que demuestra no es que no haya propósito, lo único que se demuestra es mi ignorancia. Significa que yo no sé, es lo que significa. Y como un compañero de trabajo me decía hace unos meses hablando de estos temas, donde yo no sé, Dios sabe más. Donde yo no sé, Dios sabe más. Y después que hemos mirado la experiencia de Pablo,
volvemos a Santiago. Y Santiago sigue relatando y dice, ¿y sabéis qué? Después de pedir sabiduría a Dios, que sepáis que el sufrimiento no es exclusivo de los pobres, sino que también alcanza a los ricos. Y cada cual tiene su propia prueba que pasar. El sufrimiento alcanza a todos los estratos sociales porque el sufrimiento es universal en el ser humano. Y termina la cláusula o termina el párrafo hablando del sufrimiento, Santiago, concluyendo con estas palabras. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque, propósito, una vez que haya sido aprobado, recibirá regalo, la corona de vida. La corona de vida en esta vida de manera inmediata porque merecerá la pena vivirla. Y la vida eterna prometida por el sacrificio de Jesús en la cruz. Recibirá la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Porque en el sufrimiento Dios está presente. En el sufrimiento Dios nunca dejó de amarte y de tener un propósito para tu vida y para los que te rodean. Señor, mucho más fácil hablarlo que vivirlo. No sabemos, Señor, a lo que debemos enfrentarnos hoy o mañana. Ayúdanos a disfrutar de todos los regalos que tú nos das. Cuando son buenos, saberlos admirar. Cuando no son tan buenos, Señor, cuando no son adversos, saber que tú tienes un propósito. Saber que tú tienes una razón. Y saber, Señor, que la vida merece la pena ser vivida. En el nombre de tu Hijo Jesús.